benditas gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Queremos desear que todos ustedes se encuentren bien en la presencia del Señor, que sus metas se estén cumpliendo y que todo esté saliendo bien para usted. Aquí el Pastor Joyce, una vez más, como todas las semanas, presentando un tema para nuestro crecimiento espiritual. Un tema que considero que será de bastante aporte para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento espiritual. Antes de avanzar, quería pedirle que si usted aún no es inscrito en nuestro canal, pueda hacerlo. Inscríbase aquí, active las notificaciones para que usted pueda estar recibiendo, ser notificado cada vez que subimos un video. A saber, estamos subiendo un video todas las semanas, todos los lunes, estamos subiendo un video de un tema diferente. Y en estos días en estas últimas semanas, hemos tratado sobre algunos versículos que han sido mal interpretados por la cristiandad en todos los tiempos. Versículos mal aplicados, versículos fuera de contexto, y que viendo pues de manera correcta y leyendo concienzudamente nos damos cuenta que esos versículos no tienen nada que ver con la aplicación que se le está dando. Hoy vamos a continuar con esa serie y vamos a ver qué dice Mateo capítulo 18 en el versículo 18, un texto que ha sido utilizado. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar demonios. Este texto se utiliza mucho para eso, para atar y desatar demonios. Pero ¿será correcto atar y desatar demonios? ¿Será una práctica cristiana? ¿Es aprobada esa práctica por el Señor? ¿Ese texto está siendo usado de manera correcta? Bueno, eso lo vamos a ver en este día. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su dirección para este tema. Amado Jesús, queremos pedirte en primer lugar por todas las personas que están acompañando, que están viendo este video, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar para que podamos ver lo que realmente está en este versículo. Bendice la vida de todos los oyentes, de todas las personas que están viendo esta palabra, y que sea de edificación. Quedamos bajo la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, durante muchos años hemos escuchado cómo este texto se ha malinterpretado. Hemos escuchado decir expresiones como, por ejemplo, te ato en el nombre de Jesús, atar demonios. Cuando oran por una persona que está endemoniada, hablan y dicen, te ato en el nombre de Jesús. O utilizan este texto también para decir, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra también será desatado en el cielo. Entonces utilizan este texto para atar, palabras de atar. Pero ¿qué es eso? ¿Realmente de dónde salió esa práctica de atar y reprender? Y es hasta gracioso, porque cuando están orando por una persona endemoniada, usted ve cómo dicen, te ato y te reprendo y te mando a lugares secos. No sé si ha tenido la oportunidad de escuchar esa expresión, más a veces son expresiones del uso cotidiano de la cristiandad por mucho tiempo, pero que usted, analizando esas palabras, no tiene sentido alguno. Entonces son prácticas que se vienen haciendo y que están de manera incorrecta siendo practicadas porque no están aprobadas por la Biblia. En el caso del texto que hemos citado hoy, dice que, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y este texto lo utilizan mucho para atar y reprender demonios, cuando oran por una persona que supuestamente que está endemoniada, poseída por algún ente espiritual. Entonces atan ese demonio aquí para que Dios lo ate en el cielo, alguna cosa así. Pero realmente, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver entonces, como siempre hacemos en este canal, vamos a contextualizar de qué se estaba hablando. Aquí en el capítulo 18, cuando comenzamos en el versículo 1, dice que en aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí el Señor trajo un niño y dijo que el que no se hiciera como un niño no puede entrar en el reino del Señor. ¿Ok? Allí después, a partir del versículo 6, dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, aquí no se está refiriendo en este caso a los niños como tal, sino que se está refiriendo en este caso a las personas que sirven de tropiezo para ellos, para otras personas. Recuerde que el Señor estaba hablando y estaban los fariseos, que ellos eran carga, que ellos hacían cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar, porque ni ellos entraban en el reino de los cielos ni dejaban entrar. Entonces el Señor les decía, todo aquel que sirve de tropiezo a uno de mis pequeños,
Mejor es que se ate una piedra de molino bien pesada y se zumbe lo profundo de la mar, porque es tropiezo para las personas. Luego en el versículo 9 dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ahí no está diciendo que realmente se saque los ojos, sino que todo lo que te impida entrar en el reino de los cielos, tú tienes que apartar ese hábito, ¿cierto? Y en el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si algún hombre tiene 100 ovejas y se descarría una? ¿No irá por los montes dejando 99 y buscando la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que más se regocija por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí nosotros vemos, él dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo se importa el Señor por las ovejas que son suyas? Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No está hablando de los niños, sino de las personas que por el tropiezo de alguien no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor nos está llamando la atención para que no seamos tropiezo a aquellas personas que quieren encaminar en el Señor. Es decir, que abramos paso, que seamos más bien canales para que las personas lleguen al camino del Señor. El versículo 15 sigue diciendo, por tanto, aquí es donde comienza realmente el contexto de nuestro texto que estamos trabajando hoy, que es el versículo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vea, por tanto, si tu hermano peca contra ti, no, tú no pecaste contra tu hermano peca contra ti. Ve y repréndele entre tú y él solos. Es decir, entre tú y él solos. No va a ser un escándalo. Vamos a tratar el problema primero nosotros dos. Si no te escucha, si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Ok? Porque la idea es resolver el problema y en lo que depende de nosotros estar en paz con todos los hombres. Cuanto más a nuestros hermanos de la fe, vamos a estar en paz con ellos. Y el versículo 16 dice, pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos. A uno, toma contigo a uno o a dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, que era la forma de validar todo testimonio. Todo testimonio era validado por el testimonio de 2 o 3 personas. Si solamente tenía un testigo, no se podía, tenía que ser 2 o 3 personas, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, todo negocio, todo testigo que presenciaba la muerte de alguien o haciéndole daño a alguien, tenía que haber 2 o 3 testigos que testificaran de este hecho. Jesús toma esa costumbre, esa ley que estaba en el Antiguo Testamento, y porque era costumbre, y todavía para el tiempo de Jesús se practicaba, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Palabra de qué? Están colocando un caso, Jesús, en caso de que el hermano peque contra él. Y dice, llámalo tú solo primero, después llama a 2 o 3 testigos. Y en el versículo 17 dice así, y si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por pagano o por gentil y publicano. De cierto os digo, ve, lo primero que está diciendo, cómo es el acompañamiento en el caso de que tu hermano cometa una falta grave contra ti. No que el hermano de repente te miró mal, no, esos no son problemas que deberían existir entre nosotros. Pero en el caso de que haya una falta grave, ahí que está diciendo, llama, si tu hermano pecó contra ti, habla con él a solas. Si te escucha, muy bien, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces ahora llámalo, pero con 2 o 3 testigos, para que ellos sean testigos de la situación. Porque la idea es resolver, estar en paz con todos. Pero si no los escucha a ellos también, no te escuchó a ti primero, no escuchó a los 2 hermanos, y si no te escuchó a ti, entonces llámalo a la iglesia, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, vean qué contexto está hablando. En el contexto de resolver un problema que se suscitó de 2 hermanos de la iglesia. Solo que para el tiempo que Jesús enseñó esto, Él solamente había hecho el anuncio de que la iglesia nacería, pero la iglesia todavía era una realidad espiritual, no era una realidad material. No se había materializado todavía el hecho de que la iglesia todavía no existía como tal. La iglesia viene a existir a partir del Pentecostés, aunque ya estaba en la mente del Señor, pero viene a existir materializada, cristalizada el proyecto del Señor a partir del Pentecostés.
El Señor había hecho el anuncio del nacimiento de la iglesia en Mateo capítulo 16. En el versículo 13 Jesús llega a la región de Cesarea de Mateo 16, 13. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipos y le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y unos le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres algunos de los profetas, Jeremías o algunos de los profetas. Ah, qué bien, le dijo Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Petros o Petra o roca, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vea lo que está diciendo. Yo quiero saber si en el contexto que están hablando estamos hablando de demonios o de atar demonios o de reprender demonios, porque a veces es hasta gracioso. A veces oran por una persona endemoniada, le dicen: te ato y te reprendo, te ato y vete. Oye, si el demonio estuviera allí y dijera: ya va, pero tú me estás mandando a ir, pero me estás atando, entonces ¿cómo me voy? Si tú me estás atando, ¿cómo me voy? Entonces usted ve cómo se han adoptado esas manías, prácticas que no tienen provecho, no tienen ningún provecho en el sentido práctico. Entonces lo que estamos hablando aquí, vemos que Jesús hace el anuncio del nacimiento de la iglesia a partir de la revelación que el apóstol Pedro tuvo. Al apóstol Pedro le fue revelado por Dios, ahí el texto testifica que Jesús era realmente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, tú no lo aprendiste de alguien, ni de tu hermano, ni de nadie, sino que Dios te lo reveló, que yo soy el Cristo. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, Petro o Petra, roca. Eres una piedra, una roca. ¿Por qué? Porque donde Jesús estaba en Cesarea de Filipos había una montaña rocosa enfrente. Había una montaña rocosa y Jesús se sienta con ellos y le dice: ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes dicen, perdón, las personas que soy yo? Y Jesús le dijo: está bien, me importan los comentarios de la gente, pero yo quiero saber quién soy yo para ti. Y hoy también el Señor nos pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Porque para la gente, para los científicos, Jesús es o no es. Para los hombres, Jesús es o no es. Mas, ¿qué es Jesús para ti? ¿Cómo se te ha revelado Jesús a ti? ¿Qué importa de que realmente quién es Jesús para ti? Porque al Señor le importa quién es Jesús para mí de manera individual. ¿Quién es Él para mí? No me importa el concepto que tiene el mundo. No me importa el concepto que te hayan enseñado tus pastores, tus líderes, los conceptos que manejes. Me importa saber quién soy yo para ti. Hoy el Señor te pregunta, mi amado y amada, ¿quién es Jesús para ti? Y Jesús pidió que ellos dijeran quién era Jesús para ellos. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dice: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le dijo: bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Tú eres Pedro, tú eres piedra, roca, eres una persona sólida. Y sobre esta roca, mas no sobre él, sino sobre la roca de la revelación inconmovible que Pedro tuvo. ¿Cuál es la revelación que Pedro tuvo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros vemos ese texto a la luz de Efesios capítulo 2 versículo 20, dice que la iglesia evidentemente es el cuerpo de Cristo. Se lo dice capítulo 1 versículo 23, capítulo 1 versículo 18 al 23 del libro de los Efesios. Cristo es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en Efesios 2:20 dice que Cristo es la piedra angular y que la iglesia está edificada sobre las palabras de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, la piedra del ángulo, donde confluían las dos vertientes de la iglesia, es decir, los apóstoles, las palabras de apóstoles y las palabras de los profetas confluyen en esa roca triangular que descansa. Las palabras descansan en Jesús, que es la piedra angular. Sobre él todo tiene que ser edificado. Cuando usted ve esto, nosotros podemos ver un arco romano. El arco romano es así, las paredes eran en forma de arco y todo confluía
todo confluía y esa roca angular era Cristo. Él dice, yo soy la roca donde se sostiene la iglesia, y la iglesia está sostenida sobre las palabras que hablaron los profetas y los apóstoles, y yo soy la piedra del ángulo, y bienaventurado que no haya tropiezo en mí. Entonces, cuando usted compara esto con Efesios, usted se va a dar cuenta dónde está edificada la iglesia. Ahora, en Mateo 16, él anuncia el nacimiento de la iglesia sobre la revelación de la palabra. Y en Mateo 18, él está hablando un problema que va a acontecer en la hermandad. Y dice, si dos personas se ponen enemistados por alguna situación, dos hermanos, llámalo, resuélvelo primero tú con él a solas. Si no puedes resolver con él a solas, llama a 2 o 3 testigos. Y si no te obedece delante de esos dos o tres testigos que sirvieron para constar esa palabra de ese testimonio, ahí tú lo llamas delante de la iglesia. Pero no existía la iglesia todavía. El Señor está hablando de un problema que evidentemente se iban a presentar en el futuro cuando la iglesia naciese. Y dijo, entonces, cuando eso acontezca, si la persona no te escucha, llámalo delante de la iglesia. Y si no, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Qué se estaba diciendo allí? Deséchalo. Ya no lo tengas como un hermano. Y esa medida disciplinaria que están aplicando en ese hermano va a ser tenida en el cielo como una autoridad. Porque yo le estoy dando autoridad a los que están aplicando esta norma disciplinaria sobre los hermanos que no quieren corregirse. Entonces, lo que atéis en la tierra, está hablando de demonios allí. Usted ve el contexto que está hablando de demonios. Por el contrario, está hablando del poder disciplinario que iría a tener la iglesia, en este caso los líderes, los pastores, las personas que aplican ciertas disciplinas que son necesarias en el ambiente cristiano para un mejor desenvolvimiento de la fe. Y esa palabra de disciplina va a ser tenida en el cielo como que si tú estuvieras atando y desatando. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, solo podemos entenderlo a la luz de un modelo de la capacidad de disciplina que tiene la iglesia. La iglesia puede o no disciplinar basado en estos parámetros, ¿ok? Y entonces dice, otra vez os digo, si dos de vosotros, comparen nuevamente el versículo 16 con el versículo 19, y está hablando de 2 o 3 que sirven como testigo. Entonces él dice, si 2 sirven como testigo, pero si 2 en la tierra se ponen de acuerdo en la tierra por un propósito, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto también se ha malinterpretado para decir que en cualquier lugar donde hay 2 o 3 personas ya es una iglesia. Y no es verdad, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como iglesia nosotros funcionamos en la comunión con los hermanos. Solo somos iglesia considerada como una totalidad, la gran cajal, la gran congregación de los santos, cuando estamos juntos y en comunión. Cuando estamos cada quien por separado, somos parte del cuerpo de Cristo, pero nos complementamos unos a otros en la comunión. Por eso el Salmo 133 dice, bienaventurado, el Salmo 133 dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, que es como un óleo que cae tal. Entonces comienza a expresar el maravilloso momento de estar compartiendo como cristianos. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, que todo lo que es utilizado en la tierra todo lo que es atado en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que es atado en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos que entender esto en el contexto que se está hablando de el poder disciplinario. Y cuando él anuncia aquí en el 16 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, te daré la autoridad para que todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, si yo vengo a reprender un demonio y lo ato, pero entonces lo reprendo, entonces el demonio puede decir, bueno, ¿y cómo me voy? Entonces aquí nosotros vemos otro de los textos que ha sido mal interpretado por la cristiandad. Pero nosotros tenemos que entender eso en contexto. Aquí nos está enseñando que ese texto es aplicado de manera disciplinaria cuando una persona falla contra la otra y debe resolverlo. También no es como muchos dicen, no, que si alguien falló contra mí, yo tengo que irle a pedir perdón. No, aquí no está diciendo que yo tengo que irle a pedir perdón, está diciendo que yo debo resolver la situación con mi hermano. Porque si yo no pequé contra un hermano, es ilógico que yo diga, yo reconozco, solo para decir, no tiene sentido eso. La Biblia dice que si yo voy a presentar una ofrenda y en el altar yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí,
deja allí la ofrenda. ¿Por qué? Porque hay una situación de incomodidad, hay una situación de desconfort, hay una situación que puede romper la comunión. Y recuerde, nuestra comunión con los hermanos es producto de nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que si yo voy al altar y me acuerdo que tengo un problema con mi hermano, un desacuerdo, un desajuste, una desaveniencia, deja la ofrenda allí. Ve y entiéndete con tu hermano, ve y resuelve con tu hermano. No está diciendo que yo le vaya a pedir perdón, está diciendo que yo resuelva con él, intente resolver hasta donde pueda, y después entonces vengo y en paz yo vengo y ofrezco mi ofrenda al Señor. Es eso lo que la Biblia me está queriendo decir. Pero durante muchos años estos textos han sido mal interpretados. Entonces muchos usan este texto para atar y desatar demonios, para atar y desatar negocios. No, yo ato esa palabra y yo te voy a tener este carro y ato esa palabra, te ato y te ato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amados? ¿De dónde sacan esas prácticas tan fuera de cualquier orden, de cualquier lógica? Nosotros tenemos que tener sentido común al momento de analizar las Escrituras. En el contexto que hemos venido hablando, las dos expresiones que dicen que lo que será atado en los cielos será atado en la tierra será atado en los cielos, y lo que es desatado en la tierra será desatado en los cielos, está hablando en el contexto de la iglesia, del poder disciplinario que tiene la iglesia para establecer disciplinas cuando sea necesario. Y en los casos de que haya desaveniencia entre los hermanos, da un seguimiento que hay que hacer. Primero llámalo solo, después llámalo en boca de 2 o 3 testigos. Y eso cuando las faltas son graves. Hay un seguimiento. No es ese negocio, no es esa situación de poder hacer y deshacer en la iglesia, como muchos pastores infelizmente hoy día hacen y deshacen y quieren venir a emitir juicios de condenación contra muchos hermanos que de repente que de repente están en desacuerdo con ellos. Amados, no podemos mal utilizar la autoridad, porque la autoridad que el Señor le entregó a los líderes y a los pastores es para cuidar del rebaño como quien ha de dar cuenta, es decir, cuidar con responsabilidad, entendiendo que usted está cuidando el rebaño del Señor. Usted como líder, como pastor, no puede emitir palabras de condenación contra los hermanos, contra ninguna persona, aun cuando esa persona esté cometiendo un error grave y evidente. Usted tiene que hacer este seguimiento. Llámalo solo primero, conversa con él, llama a 2 o 3 testigos de confianza que no vayan a revelar los problemas. Una de las cosas que acontece también en los liderazgos es que se habla un asunto con un hermano y después todo el mundo lo sabe. Eso es incorrecto, mis amados, porque si yo por ejemplo, yo cometí un pecado y vengo a confesar ese pecado delante de mis pastores, de mis líderes, de mi líder inmediato, líder de jóvenes o pastor o obispo o lo que sea. Si yo quisiera que todo el mundo lo supiera, yo lo publico por la radio o por el periódico o lo publico en el Facebook. Pero si yo estoy confesando un pecado es porque no quiero que nadie lo sepa. Lo estoy confesando en secreto. Yo como pastor tengo que honrar esa palabra y mantener eso en secreto, manejarlo hasta donde yo pueda para restaurar a mi hermano con espíritu de mansedumbre. Entonces, aquí hay un seguimiento. Llámalo solo. Si lo que él está haciendo es público, después tú lo llamas con 2 o 3 testigos. Y si no es con 2 o 3 testigos, ahí tú entonces lo dices a la iglesia, y si no obedece, bueno, tenlo por gentil y publicano, y si lo atas, y si tú haces eso, siguiendo este acompañamiento, eso va a ser tenido en el cielo como una actitud disciplinaria que Dios va a respaldar, porque Dios fue el que le dio esa autoridad disciplinaria a los líderes que actúan de manera correcta. Entonces, esa es la interpretación de ese texto. Nada de estar atando demonios. Eso no es una práctica bíblica, señores. Atar demonios, ¿para qué? Si lo estás reprendiendo, repréndelo y que se vaya. Atar demonios, ¿para qué? No existe en la Biblia eso. Eso de atar demonios, te ato y te reprendo. Esas cosas, te ato. Atar un demonio y le ata las manos y los pies y después ¿cómo se va? Entonces, ves que son cosas ilógicas. Cosas ilógicas. Vamos a tener mesura, vamos a tener cordura, por favor, a los líderes, y vamos a examinar todo a la luz de la palabra. Este ha sido más un texto de los que estamos tratando que han sido mal interpretados por la cristiandad. Los comentarios van a estar abiertos. Si usted quiere hacer algún comentario al respecto, puede hacerlo. Puede compartir este tema con cualquier persona que usted considere que esa persona
puede entenderlo con algún hermano, con la persona que usted quiera compartirlo. Estamos abiertos para eso. Aquí habló para usted el pastor Joyce Sánchez. Quiero desearle muchas bendiciones, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pueda estar reinando sobre usted. Mi intención es edificarte, mi intención es que entiendas lo que las Escrituras dicen, y de esta manera vamos a ir tratando algunos otros temas que han sido mal interpretados, y así estaremos todos los días aportando algo para nuestro crecimiento espiritual. Si tú tienes una formación diferente, perteneces a una congregación donde hacen estas prácticas, analízalo a la luz de la palabra y piensa, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? No hay que rebelarse, pero sí debemos honrar lo que las Escrituras dicen. Una palabra más para todos. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracia, misericordia y paz sea con cada uno de ustedes. Que pasen una linda semana en la compañía y en la presencia del Señor. Una vez más, si no se ha inscrito, inscríbase, deje su like, deje su comentario y reenvíe este mensaje para otras personas que quieran aprender más de la palabra del Señor. Habló para ustedes el pastor Joyce Sánchez. Muchas bendiciones. Gracia y paz.